considerando que los niños y los jóvenes son como nativos tecnológicos en el fondo, que vienen muchas veces desde muy pequeños ya ligados y como amarrados en el fondo a la tecnología, a ellos les interesa, sirve y también les facilita el aprendizaje, el, por ejemplo, aprender a través de las tecnologías. El INE surge en el 2018, cuando a mí me invitaron a hacer un taller de desarrollo de videojuegos. En ese momento hicimos un taller con niños que estaban dentro del espectro autista y a mí me gustó mucho la idea, el trabajo que se generó, pero sentía que le faltaba algo más. Sentí que con ese gancho de los videojuegos se podía trabajar otras cosas. Nos dimos cuenta de que había abierto un fondo de emprendimientos sociales y ahí se me prendió la lamparita y se me ocurrió hacer talleres de videojuegos con un enfoque social que era trabajar las habilidades sociales. Un curso de duración semestral, por lo general siempre se hace ya sea por ejemplo desde abril a julio o desde agosto a noviembre, diciembre y dura 1 hora y media la clase, por lo general son los fines de semana, un día sábado. Y parte siempre con una actividad lúdica. Lo que pretende esa actividad lúdica es como fortalecer las habilidades sociales de los niños. ¿Qué están dibujando, los pies? No tengo idea. Se supone que los pies. Ahora viendo los pies. La segunda parte de la clase ya tiene el componente como tecnológico. Por ejemplo, si es el curso de los videojuegos, en esa segunda parte de la clase el profesor es el que expone y habla en fondo y les va enseñando distintos software a los niños para que puedan hacer su propio videojuego desde cero. Hay un cambio de actitud, ya que ellos como que de alguna forma, hay muchos niños que les cuesta mucho sociabilizar y siempre les incito a que trabajen juntos porque en lo que es el mundo del desarrollo de videojuegos y el mundo profesional, el trabajo en equipo es esencial. O sea, lo que nosotros queremos hacer es motivar a los chicos a terminar su escolaridad obligatoria y también a entrar a la universidad, a demostrarles de que ellos son capaces de tener una profesión. Bueno, mi hijo tiene trastorno de espectro del autismo y el trabajo del INE, trabajar las habilidades sociales, que es una debilidad normalmente dentro del trastorno de espectro del autismo, le ha servido bastante. De hecho, él tiene amigos acá, comparte intereses a través de la tecnología, a través de aprender herramientas de desarrollo de videojuegos y a través de eso él ha podido aprender a desarrollar, a compartir con otros niños, con sus pares y también a desarrollar también habilidades en ese entorno. El curso me ha parecido bien, he conocido nuevos amigos, he mejorado mi experiencia en computación y por fin estaba en un progreso de videojuegos. El curso es entretenido porque nos ayuda a sociabilizar con distintas maneras, no solamente en lo que es el ámbito del videojuego, nos ayuda en juegos interactivos que nos aumentan la confianza y nos ayuda a desarrollarnos como personas. Yo al principio no sabía por lo menos de las actividades que hacen al principio y algo que muchos jóvenes hoy en día tienen esa fantasía por ahí, oh, quisiera hacer alguna vez un videojuego, es una oportunidad, es una gran oportunidad. Yo, si bien le estoy enseñando a desarrollar un videojuego, sin querer estar aprendiendo otras cosas que están muy ligadas a la ingeniería. Es como camuflarlo para que ellos después se interesen por alguna área cuando sean más grandes. Quizás no el desarrollo de videojuegos como sí, sino a lo mejor alguno va a querer estudiar informática o incluso el arte. Es todo un abanico de profesiones las que hacen un videojuego, entonces va más allá del simple hecho de que los niños se pongan a jugar con algo que ellos crean. Lo que nosotros tenemos pensado hacer en un proyecto es trabajar con todas las edades posibles, las habilidades sociales enfocándolas a cada edad y si es que llegamos a eso, tener como un centro de formación técnica ya que se dedique a trabajar estas dos cosas en conjunto. También otra de las cosas que queremos hacer es también quizás poder incluirnos en empresas y quizás también trabajar con adultos en el fondo, que también podamos trabajar tanto habilidades tecnológicas como las habilidades sociales con adultos que estén inmersos en empresas, sobre todo personas en situación de discapacidad, para que también sus posibilidades laborales sean más profesionalizantes. No sean siempre en labores que quizás a veces son más básicas quizás o que requieren que también su sueldo también sea menor.